Muy buenas noches, mi nombre es María Guadalupe de Jesús Miguel Barragán, mi número de matrícula 182630 del grupo de Derecho L127. La materia es Seminario de Apoyo a la Titulación 2, Actividad 5, Presentación del Proyecto de Titulación. Ciudad y fecha: Petatlán Guerrero, 14 de diciembre del 2024. ¿Qué es el abuso sexual infantil? El abuso sexual infantil es cualquier actividad sexual en la que un niño o niña es utilizado por un adulto o niño mayor para la gratificación sexual del perpetrador. Esto incluye tocamientos, penetraciones, exhibicionismo y otras formas de abuso. Es una violación grave de los derechos de los niños y puede tener consecuencias devastadoras a largo plazo, tanto psicológicas como físicas. La prevención y la intervención temprana son cruciales para proteger a los niños y brindarles el apoyo necesario para superar el trauma. La prevención y la intervención temprana son cruciales para proteger a los niños y brindarles el apoyo necesario para superar el trauma. Nuestro enfoque incluye la realización y las entrevistas de profundidad con víctimas y sus familiares, así como encuestas a gran escala para recopilar datos estadísticos. Tipos de abuso sexual infantil. En ellos encontramos la agresión sexual. Es el contacto sexual no deseado. Mutilación sexual, lesiones físicas causadas por razones sexuales. Acoso sexual, comentarios o gestos sexuales inapropiados. Explotación sexual, uso de los niños para actividades sexuales comerciales. La violación, la penetración sexual forzada. Sus factores de riesgo son los familiares. Historia de abusos en la familia, la falta de supervisión, los conflictos familiares. Individuales, problemas de salud mental del perpetrador, abuso de sustancias. Socioculturales, son normas culturales que permiten o ignoran el abuso o la falta de educación sobre el tema. Las consecuencias psicológicas iniciales son el miedo, la ansiedad y la confusión y la culpa. A largo plazo son los trastornos de estrés postraumático, depresión y problemas de autoestima, dificultades en relaciones interpersonales. La prevención son programas de educación, de campañas de conciencia, capacitación de profesionales. Intervención, protocolos de denuncia, apoyo psicológico a las víctimas, acciones legales contra los perpetradores. La prevalencia del abuso sexual infantil se analizó en función de la edad y el género de las víctimas. Los resultados se presentan en el siguiente gráfico. Agresión sexual, su frecuencia de 15-50%, mutilación sexual, de 5 de frecuencia 16.7%, acoso sexual 10, su porcentaje 33.3%, explotación sexual, su frecuencia de 8, 26.7%, violación, de cada 12 de frecuencia 40%. Su número de participantes, de al menos 30 víctimas de abuso sexual infantil, un mínimo de 15 profesionales. Al menos los participadores son 10 padres o cuidadores de los menores. El abuso sexual infantil puede tener consecuencias psicológicas, como lo es el trastorno de estrés postraumático. Este es uno de los trastornos más frecuentes en las víctimas de abuso sexual infantil, que son las pesadillas, ansiedad severa y pensamientos incontrolables. La depresión. Las víctimas a menudo expresan sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza y pérdida de interés de actividades que solían disfrutar. Los trastornos de ansiedad. Las víctimas pueden desarrollar otros trastornos de ansiedad, como es el trastorno de ansiedad generalizada, que se caracterizan por una preocupación excesiva y constante. Trastorno límite de personalidad. Se puede manifestar en la víctima de abuso sexual infantil, caracterizando por inestabilidad de la relación interpersonal, la autoimagen y los afectos, así como una impulsividad marcada. Las conductas autodestructivas incluyen autolesiones, intentos de suicidio y comportamiento de riesgo. Trastornos alimentarios. Algunas víctimas pueden desarrollar anorexia y bulimia, u otros trastornos alimenticios como la forma de intentar recuperar el control sobre sus cuerpos. Los problemas de relación y confianza. Las víctimas pueden tener dificultades para establecer de manera relaciones saludables y de confianza con los demás.
Los principales señales de abuso sexual infantil son el cambio del comportamiento, lesiones físicas, problemas de salud, dificultades en la escuela, cambios en la apariencia. Pasos para detectar el abuso sexual infantil es establecer una relación de confianza con la persona afectada. Presenta atención de las señales, hablar con el niño, observar el entorno y buscar ayuda profesional. Sus recursos para ayudar son línea de ayuda a la infancia y en la adolescencia. Es un servicio de atención telefónica que ofrece apoyo y orientación a los niños y adolescentes y adultos que necesitan la ayuda. Servicio de protección, profesionales de salud. Los comportamientos físicos son el dolor o molestias en las áreas genitales. El niño puede experimentar dolor o molestias en las áreas genitales que podría ser un indicio de abuso sexual, sangrado o secreción anormal, lesiones o moretones en las áreas genitales. Los comportamientos emocionales y psicológicos son el cambio de humor repentinos, miedo o ansiedad excesiva, dificultad para dormir o pesadillas. Sus comportamientos verbales es el uso del lenguaje inapropiado, hablar sobre experiencias sexuales, denunciar el abuso sexual. Se puede denunciar de manera directa o indirecta. Su comportamiento de evitación es evitar a una persona en particular, mostrando miedo hacia ella, evitar situaciones en el lugar que les recuerden el abuso sexual, evitar hablar sobre el tema. La preparación es buscar el asesoramiento legal, reunir la evidencia, documentos, fotografías, videos o cualquier material que pueda ser relevante para el caso. Proteger a los niños, a salvo protegidos de cualquier daño adicional. Los pasos para poner una demanda es presentar una denuncia, solicitar una orden de protección, iniciar el proceso penal, solicitar una indemnización por los daños y prejuicios al niño y a la familia y seguir su proceso en las etapas y procedimientos necesarios. Sus recursos adicionales son la línea de ayuda a la infancia y la adolescencia, los servicios de protección, organizaciones no gubernamentales. El fundamento legal para realizar una demanda por abuso infantil en México se encuentra en varias leyes y disposiciones legales, entre las que se incluyen el Código Penal Federal, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley establece que los derechos y garantías de los niños y adolescentes, incluyendo el derecho de la protección contra el abuso y la explotación. Ley y acceso a las mujeres de la vida libre y de violencia. Código Civil Federal. Los artículos y disposiciones específicas. El artículo 19 constitucional establece que los niños y adolescentes tienen derecho a la protección y asistencia para su desarrollo integral. El artículo 32 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que los niños y adolescentes tienen derecho de protección contra el abuso y la explotación. El artículo 64 del Código Penal Federal establece que el abuso sexual contra menores es un delito grave y se sanciona con pena de prisión. Sus procedimientos para realizar una demanda es presentar una denuncia. La víctima o su representante legal debe presentar una denuncia ante la autoridad competente, como la policía o el Ministerio Público. Solicitar una orden de protección. La víctima o su representante legal puede solicitar una orden de protección para evitar que el agresor se acerque a la víctima. Iniciar un proceso penal. La autoridad competente debe iniciar un proceso penal contra el agresor, que puede incluir la presentación de cargos, celebrando el juicio. Solicitar una indemnización. La víctima o su representante legal puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios. Bueno, alguien que guste hacer una pregunta o tenga duda o guste retroalimentar más la información, puede hacerlo. Tiene el uso de la voz. Ok, yo tengo dos preguntas.
Dice, ¿dónde se puede presentar los principales casos de abuso sexual? Dentro de la familia o personas cercanas se presentan el abuso sexual. Ok. La otra sería, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas que presenta la víctima? Sus consecuencias psicológicas son el miedo, la ansiedad, la culpa, el estrés postraumático y problemas de autoestima, tanto a corto como a largo plazo. Ok. Esas serían mis únicas dos preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien más? En este caso, ¿cómo podemos detectar un abuso infantil a tiempo? Se puede detectar por sus cambios de comportamiento, que son las lesiones físicas, los problemas de salud y presentan dificultades en la escuela, cambios de la apariencia. Los pasos para detectar un abuso infantil son establecer una relación de confianza con el menor, prestar atención a las señales, hablar con el niño y observar el entorno, buscar ayuda profesional. ¿Sí me podría repetir cuáles son los fundamentos legales para realizar una demanda por abuso infantil? Los fundamentos son la Ley General del Derecho de los Niños y Niñas y Adolescentes, el Código Penal Federal, el Código Civil Federal. Todo esto se fundamenta en los artículos y disposiciones específicas. Dentro de ello encontramos el artículo 19 constitucional, el 32 de la Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes, el artículo 64 del Código Penal Federal, que establece que el abuso sexual contra menores es un delito grave y se sanciona con pena de prisión. Y sus procedimientos para realizar una demanda varían dependiendo de la situación del abuso sexual. Bueno, sería todo por el momento. Muchas gracias. ¿Alguien más? Una pregunta, ¿cuáles son los tipos de abuso sexual infantil que existen? Los tipos de abuso sexual infantil son la agresión sexual, la mutilación sexual, el acoso sexual y la explotación sexual. Y por último, la violación. Ok, gracias. Sí, está bien. ¿Alguien más que guste retroalimentar o tenga otra duda? Yo, Adelante. más que nada sería cómo prevenirlo o unos puntos de vista de cómo prevenirlo, ya que es un punto muy importante porque se trata de la seguridad y salud de nuestros hijos, llevando a cabo los siguientes puntos: educación y conciencia. Educar a nuestros hijos sobre sus derechos y cómo protegerse ante un acto de tal magnitud. 2. Llevar a cabo la comunicación abierta con los padres. Fomentar la comunicación con nuestros hijos honesta y abierta. Esto nos puede ayudar a detectar cualquier situación de riesgo que se puede presentar. 3. Supervisión y vigilancia. Asegurarnos que nuestros hijos están vigilados y supervisados en todo momento, más en los entornos que son públicos como las escuelas, las guarderías y las organizaciones sociales, porque varias veces no conocemos a las personas que los rodean. Algunas de las recomendaciones que serían para los padres sería hablar con nuestros hijos, establecer límites, llevar a cabo la supervisión y conocer a las personas quienes los cuidan. Y las recomendaciones para los niños serían hablar con las personas de suma confianza, como lo son los padres, madres y abuelitos. Nunca quedarse solo y recordar siempre que no es su culpa. Sería todo. Muchas gracias, te lo agradezco, muy buen punto de vista. ¿Alguien más? Yo tengo un argumento para reforzar más el tema, Adelante. que sería que el abuso sexual infantil es una de las formas más devastadoras de la violencia hacia los menores, dejando huellas profundas en su desarrollo emocional, psicológico y físico. Los niños son vulnerables y este tipo de abuso destruye su confianza y seguridad. La sociedad debe actuar de manera contundente para prevenirlo, educar sobre la importancia del
consentimiento y garantizar el apoyo adecuado a las víctimas. La prevención del apoyo familiar y el sistema judicial eficientes son esenciales para erradicar este flagelo. También es necesario un compromiso colectivo para proteger la infancia y ofrecerles un futuro libre de violencia. Ese sería mi argumento. Y pues, nada más. Ok, muchas gracias, te lo agradezco, compañera. Y pues esto sería todo más que nada. Les agradezco a todos por su tiempo brindado y que tengan una excelente noche. Hasta luego.